Ahora vamos a ver lo que es la ley de Joule para octavo también, o efecto Joule. Se conoce entonces como efecto Joule al fenómeno por el cual si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética, que es por el movimiento de electrones, se transforma en calor debido a los choques que sufren los átomos del material con los electrones que están circulando, elevando la temperatura del mismo. El nombre es en honor a su descubridor, el físico británico James Scott Joule. Es decir, más que nada, el efecto Joule es el que indica que en los circuitos eléctricos se genera, también se disipa calor. La resistencia es el principal componente que transforma la energía eléctrica en calorífica, ya que al poner resistencia los electrones van tocando, por decirlo de alguna forma, con el material conductor, generando con ese toque y roces calor. Por ejemplo, un horno eléctrico, una tostadora, un hervidor de agua, una plancha, etcétera. El efecto Joule puede predecir la cantidad de calor que es capaz de entregar, disipar una resistencia. Se define de la siguiente manera: la cantidad de energía calorífica producida por una corriente depende directamente del cuadrado de la intensidad de la corriente, del tiempo por la que circula en el conductor y de la resistencia que se opone el mismo al paso de la corriente. Se expresa matemáticamente de esta forma. Es decir, la cantidad de calor que circula es igual al cuadrado de la intensidad de la corriente que está circulando por la resistencia, eso todo por el tiempo. Es decir, que se genera más calor a medida que mayor sea la resistencia, mayor sea la intensidad de la corriente, y también a medida que mayor tiempo existe esta intensidad, esta corriente circulando. Por ende, tenemos energía calorífica producida por la corriente expresada en julios, que se expresa de esta forma, intensidad de la corriente que circula al cuadrado. Por ejemplo, si fueran 10 amperes, sería 10 por 10, entonces sería 100 amperes lo que está circulando. La resistencia eléctrica del conductor en ohms y el tiempo se mide en segundos. Así se puede calcular la cantidad de calor que debería liberar el circuito. También para determinar la potencia de una carga resistiva, es decir, la potencia de una resistencia, esto es, se puede calcular de dos maneras. Si tenemos la intensidad y la resistencia, se puede calcular como, para saber la potencia, la intensidad al cuadrado, como les decía, si la intensidad son 10, sería 10 por 10, serían 100, por la resistencia. En caso que no tengamos la intensidad, pero tengamos la tensión, el voltaje o la diferencia potencial, con medida vista acá arriba, se calcula el voltaje en este caso al cuadrado. También, si son 10 voltios, sería 10 por 10, serían 100. Y partido por la resistencia, dividido por la resistencia. Esto se obtiene ya al relacionar la ley de Watt, la ley de Ohm, que en el video anterior habíamos visto, y nos permite determinar la potencia disipada por un equipo eléctrico, es decir, cuánta potencia genera ese del dispositivo, ya sea la tostadora, el calefactor, el horno, la estufa eléctrica. Eso, para poder determinar qué potencia es la que está generando ese artefacto, se mide a través de esta fórmula. La anterior, recuerden, era para saber qué cantidad de calor a la que liberara. También se puede medir a través de la potencia. Por ejemplo, en este caso, cantidad de calor es producido por un conductor que tiene una resistencia de 38 ohms, una intensidad de corriente de 1,6 amperes en un tiempo de 25 segundos. Vemos entonces 1,6 amperes al cuadrado sería 1,6 por 1,6 por 38 por 25. Eso nos daría 2.432 calorías en este caso. Quiero determinar entonces la resistencia
potencia eléctrica que debe tener algún artefacto, por ejemplo, en el caso del ejemplo, un calentador eléctrico, está conectado a un enchufe de 220 volts y que puede elevar la temperatura de un litro de agua y una energía interna de 4000 watts. Esa es la potencia, la energía interna del artefacto. Entonces sería, para calcular la resistencia, 220 por 220, eso quiere decir al cuadrado. Ese resultado lo dividimos por 4000, nos daría 12,1 ohm. Esto aquí debe estar mal, pero se mide en ohm. Bien, si quiero calcular o saber el tiempo que debo tener conectado para generar cierta cantidad de energía, tendría que calcularlo de esta forma. La cantidad de energía o la potencia dividido por la intensidad que está pasando en el circuito al cuadrado por la resistencia. En este caso, un horno microondas produce una intensidad de 13 amperes, una resistencia de 29 ohm y tiene una carga o potencia, en este caso, que sería la Q, de 5128 watts. ¿En cuánto tiempo tendría que llegar para que llegara a esa potencia? Entonces, con esa resistencia y esa intensidad, ¿cuánto demora en llegar a esa potencia? Entonces, tenemos la potencia dividido por la cantidad de amperes al cuadrado multiplicado por la resistencia, lo que nos daría 1.04 segundos. Y por último, si quiero determinar cuál es el voltaje que tendría que tener, ejerce un calentador al tiene una resistencia de 27 ohms y una energía interna de 423 watts. Aquí tendría que sacar la raíz cuadrada de la potencia por la resistencia. En este caso 423 watts por 27 y luego se saca la raíz cuadrada del resultado que daría 106.86 voltios.